muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos los amigos que nos acompañan a través de este espacio virtual de mediación lectora, ciclos de entrevistas del Tambo Puerto Viejo? Estamos muy contentos porque cada mes, en cada sesión, tenemos a un escritor con una novela nueva, con un trabajo literario nuevo, y nos encanta poder compartir ese trabajo con todos nuestros seguidores. Hoy tenemos de invitado al autor Gonzalo Díaz Troya, y vamos a estar hablando sobre su libro La Murga del Mal. Este es un espacio que, como ustedes saben, nos encanta compartir no solo con la ciudadanía manabita que nos sigue, sino también con todas las personas del Ecuador y del mundo, para dar a conocer un poco los trabajos literarios y artísticos que se realizan en nuestra provincia y fuera de ella también. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, como es la tradición oral. Vamos a dar inicio y les voy a presentar a nuestro invitado. Para quienes no lo conocen, voy a dar lectura un poquito de su biografía. Gonzalo Díaz Troya nació en El Carmen, Manabí, 1968. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor de segunda enseñanza, especialidad Pedagogía por la ULEAM, diplomado superior en Educación Universitaria por competencias por la Universidad de la SOAY, magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Nacional de Loja, doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid, postdoctorado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado artículos científicos y los libros Hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes, editorial Mar Abierto, 2012, y Cuentos de tradición oral y legitimación del poder, un estudio de caso, ediciones ULEAM, 2019. Ha participado en congresos, simposios y jornadas científicas en universidades de diversos países como Argentina, Chile, Colombia, España, México y Ecuador. Y quisiera compartirles también este fragmento que se encuentra en el prólogo y que está en la contraportada del libro. Les voy a leer un poquito. En el libro que el pensador, cuentacuentos y pedagogo Gonzalo Arturo Díaz Troya pone frente a sus lectores, se puede apreciar una preocupación por explicar el significado holístico del mal cristiano a través de los cuentos de tradición oral, propios de la zona de la que es oriundo el autor, El Carmen de Manabí, Ecuador. Los cuentos de tradición oral, más allá de ser dispositivos funcionales para la conservación de un régimen de dominación con sus resistencias y lealtades ineluctables, también son discursos henchidos de identidad cuya documentación escrita promueve su resolución en memoria viva de un pueblo. La labor de recopilación de cuentos de tradición oral por parte del doctor Díaz Troya no solo persigue codificar los relatos de un pueblo y de una cultura que nunca antes había sido puesta en letra, sino también documentar y discutir todas las historias a partir de comentarios que el autor, con un excelso servicio de hermenéutica, lleva a cabo a lo largo de cada una de las 40 historias que recoge. Este fragmento del prólogo fue escrito por el doctor Alejandro Recio Sastre, quien es docente y quien también es escritor. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por aceptar nuestra invitación, por permitirnos un poquito de su tiempo para conocer su obra y cuál fue el proceso que usted tuvo como escritor para que pues, esta obra por fin vea la luz. Aquí tenemos la portada de La Murga del Mal. Más adelante les estaremos diciendo dónde lo pueden conseguir, cómo pueden hacer para solicitar este libro. Iniciamos. Bienvenido, don Gonzalo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Juliana. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, don Gonzalo. Quisiéramos un poco iniciar este diálogo, lo hacemos con todos nuestros invitados,
que nos permitan conocer un poco más sobre la vida de ellos y su acercamiento a la literatura por primera vez. Bueno, la literatura es un campo que me apasiona mucho. Me gradué en Ciencias Sociales y tuve unos muy buenos profesores de literatura, tanto literatura general como literatura especial en el colegio en el cual hice mi secundaria. Luego, pues, por cosas de la vida, fui orientándome hacia la filosofía. Y a través de la filosofía, luego volví a caer nuevamente en lo que tiene que ver con los cuentos de tradición oral, que es uno de los campos que me apasiona ya desde el momento mismo del arribo, se podría decir, de la niñez a la adolescencia. He escuchado muchos cuentos. Y luego, obviamente, una vez, como les decía, que empecé el camino de la filosofía, volví nuevamente a retomar el asunto de los cuentos, pero en esta ocasión desde otro nivel, ya no como oyente, sino desde otro nivel. Tenga presente que mi campo, mi fuerte, mi formación ha sido en la filosofía, y al interior de la filosofía siento un gusto muy especial por la filosofía estoica, una filosofía de la cual ha bebido mucho la cultura occidental, y en consecuencia, pues, nosotros como tales, pues, tenemos marcados valores, actitudes que han sido tomadas de aquí. Asimismo, mi afición por la filosofía existencial y últimamente también por la filosofía política, que es el campo propiamente en el cual hice un doctorado. Ahora, la filosofía política de alguna manera me hizo entrar en contacto con algunas categorías fundamentales. Por ejemplo, la categoría política, por ejemplo, político, el hombre como ser político, la ideología y el poder. Y bajo estas categorías y específicamente ideología y poder fue que se puso a los cuentos. En otras palabras, puse a los cuentos bajo la lupa de la filosofía. Y de allí, pues, a ver qué sale, qué podemos desentrañar de los cuentos, porque los cuentos no son puros relatos ficcionarios, sino que hay algo mucho más profundo en ellos, que luego pues podemos seguir charlando. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de este libro, Gonzalo? ¿Usted ya tenía trabajado en el texto? ¿En qué tiempo se dio? ¿Cómo decidió ponerle La Murga del Mal? ¿Nos puede contar un poquito sobre ese proceso de realización del libro? Para llegar a este libro, en primer término, fue importante la recopilación de los cuentos de tradición oral. Al menos aquí en el Carmen nadie ha hecho recopilación de cuentos tradicionales. Es un trabajo inédito. Ese trabajo lo hice en el año 2012. Me dediqué, entré en contacto con personas que de primera mano me proporcionaron esos relatos. Fueron escritos y editados justamente en un libro de cuentos, es el primer libro de cuentos que escribí, que usted ya lo ha indicado al inicio. Y luego, pues, ese libro reposó durante unos 3, 4, 5 años, y justamente en base a la lectura y relectura de esos textos me fui dando cuenta de que algo más había detrás de los cuentos. No solamente eran relatos ficcionarios, sino que algo más nos dice desde atrás. Y fueron abordados desde la filosofía política. Y en base a ese estudio desde la filosofía, aparece justamente el libro La Murga del Mal. ¿Cómo se hizo para hacer la interpretación? En filosofía hay un método muy famoso, es un método hermenéutico, es un método de interpretación que nos permite desentrañar de lo que aparece a los ojos, de lo que aparece latente, aquello que está detrás, aquello que no se ve y que aparece en un ropaje. El método hermenéutico lo consideré importante porque se mueve a nivel de discursos, esto es, interpretaciones que se tiene de la realidad. Es que los cuentos de tradición oral mantienen de forma latente un tipo de discurso que debe ser interpretado, indudablemente. Y el lenguaje en que son expresados se constituye, como le he dicho, en el ropaje, que no permite que estos digan lo que exactamente quieren decir.
Una vez que se hizo la debida interpretación de los cuentos, se incluyó el texto del cuento y además la interpretación. Hecho aquello, pues ya se lo envió la editorial y la editorial pues se encargó de buscarle un título acorde al espíritu mismo que encarna el libro, y allí salió este texto. Esperamos que sea de mucha ayuda y de disfrute para aquellos que van a entrar en contacto con él. En el Cantón El Carmen nadie recopila cuentos de tradición oral. Ten presente que el Cantón El Carmen es un sector de Manabí, un cantón de la parte norte de Manabí que fue poblado por gente de Chone, Bahía, Puerto Viejo, Rocafuerte, y no solamente de Manabí, obviamente mayoritariamente es población de Manabí, pero también hay gente que vino de afuera. Esta gente que llegó ahí en el 1950 más o menos, ten presente que Carmen nació como cantón en 1967, pero ya había gente aquí poblando, traían consigo las tradiciones, los cuentos de tradición oral, dichos, sentencias, el famoso amor fino, etcétera, etcétera, trajeron de sus lugares de origen. Pero lo novedoso es que aquí en el Carmen se vio un tinte particular. Empezaron a ser narrados aquí en el Carmen y con las características propias del Carmen, por lo cual obviamente se convierten en heredad de nuestro cantón. Y esta gente que contaba estos cuentos, para volver al caso que nos ocupa, empieza pues a desaparecer, mueren, cumplen su ciclo vital. Y con ellos obviamente se llevan toda esta gran carga de tradición que si alguien no lo escribe, no lo recupera y lo deja en lenguaje escrito, esto se perderá. Entonces ese es uno de los primeros logros importantes que se obtiene con la recopilación de estos libros. Entonces pasan del lenguaje oral pues al lenguaje escrito. Pero lo importante es que son recopilados. Y eso es un trabajo obviamente inédito aquí en el Cantón del Carmen. Y el otro es un paso mucho más allá, y es el tratar de desentrañar lo que los cuentos nos tratan de decir, lo que los cuentos tratan de dejarnos como enseñanza. Esos son dos cuestiones muy importantes. Ahora, como lo has dicho en algún momento, pues ahora ya no se narra cuentos. Pero la aspiración es que estos cuentos de tradición oral que van a quedar escritos, de aquí a unos 60, 70, 80 años, 100 años, 200 años, pueden ser tomados por estudiosos para que a su vez ellos puedan de alguna manera desentrañar la forma como pensábamos los hombres de este entonces, cómo íbamos configurando nuestro perfil cultural, social, qué pensábamos, qué hacíamos, qué respuesta dábamos a los problemas que nos inquietaban sobre el amor, sobre el mal, sobre Dios, sobre la felicidad. De tal manera que de pronto alguien dice, pues estás escribiendo cuentos de tradición oral, nadie lee. Ojo, los que escribimos tradición oral en este caso, además de escribir para los hombres y mujeres de ahora, más escribimos es para los hombres y mujeres del futuro, para los estudiosos que buscarán conocer más sobre cómo era el hombre de esos tiempos. Dime. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la tradición oral en el Carmen? Es decir, ¿todavía se conserva la tradición de contar cuentos? Sí se observa. No tanto como antaño, pero sí se observa aquello. Por ejemplo, en mi caso cuento a mis hijos estos cuentos de tradición oral. En el campo también se lo hace. En la universidad, por ejemplo, soy docente universitario, y cuando utilizo uno que otro cuento para introducir los contenidos que voy a abordar en ese día, por ahí aparecen jóvenes y chicas que también cuentan y nos dicen, no, yo también escuché uno parecido acá, yo también escuché. Entonces eso significa que todavía hay, no en la misma proporción. Hay que tener presente que concomitantemente con el advenimiento, por ejemplo, del fluido eléctrico
visto aquí en el Carmen, fue desapareciendo esa costumbre de que los padres, es decir, los mayores, se reunían con los niños alrededor de las 7, 8 de las 6, 7, 8 de la noche y se ponían a conversar. ¿Por qué? Porque no había luz. Entonces, lo que hacían era, antes de irse a dormir, ponerse a conversar, y justamente ese era el ambiente propicio para empezar a contar cuentos. Que, por cierto, los cuentos cumplen una función de integración social. Es decir, a través de los cuentos, los padres enseñaban a sus hijos cuál debe ser el correcto proceder de un hombre íntegro, de una mujer íntegra. Es decir, educaban a través de cuentos. Ahora, lo que hacen ellos, los jóvenes, con el advenimiento del fluido eléctrico aquí en el Carmen, empezó a desaparecer esta costumbre y ahora pues prefieren más bien, conoces muy bien, ver televisión, pasar en TikTok, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha perdido de alguna manera ya esa costumbre, pero todavía en algunas familias se conserva, más en el sector rural. Por eso es importante tratar de recopilar lo que actualmente se puede para dejarlo escrito, porque lo escrito, eso sí, no se pierde. Lo oral sí desaparece, lo escrito no. La tradición oral tiene sus pros y sus contras en cuanto a dónde nos conduce. Lo mío, como les digo, son los cuentos de tradición oral. Y los cuentos de tradición oral nos cuentan la concepción que el hombre local, en este caso el hombre del Carmen, tiene del mal, la concepción que el hombre local tiene del bien, de la felicidad, del dolor, de Dios. Y justamente esto último, Dios, la concepción que el hombre de nuestra localidad tiene de Dios, pero visto desde la tradición, desde la religiosidad popular. El hombre del Carmen tiene una concepción de Dios castigador, aquel que anda detrás para darse cuenta en el momento en que cometes un pecado, darte con la varita. De tal manera que todo eso se ve transparentado en los cuentos. Los cuentos de tradición oral nos dicen de aquello, pero también los cuentos de tradición oral nos cuentan de aquellos que se han rebelado en contra del orden establecido. Es decir, han dado la espalda y se han ido en contra de aquello que de alguna manera sentían que los oprimía, y en consecuencia se constituyen en aquellos rebeldes que buscan una situación diferente a la situación de esclavitud o de sumisión en la cual están viviendo. Desde esa perspectiva, los cuentos de tradición oral tienen un doble filo. Uno que puede ser uno que permite cumplir una función de integración social en sentido positivo, en cuanto a formar ciudadanos íntegros, ciudadanos responsables, comprometidos con el desarrollo y procesos de liberación de su país. Pero también los cuentos de tradición oral pueden conducir a formar ciudadanos domesticados, ciudadanos que se acoplan a las condiciones de opresión que pueden estar viviendo y en consecuencia simple y llanamente agachar la cabeza. Eso hay que tenerlo en claro. Los cuentos de tradición oral, una vez que tú los lees, los analizas, puedes darte cuenta de esas dos vertientes. Los cuentos de tradición oral como mecanismo para crear conciencia social, y en cambio también pueden ser utilizados los cuentos de tradición oral como mecanismos para fomentar la sumisión del ciudadano común. Sin duda alguna, como usted lo menciona, dicen tanto de nosotros, ¿no? Dicen mucho de nosotros, de nuestras costumbres, de nuestras creencias, como usted lo recalcaba, don Gonzalo. Quisiera también nos pueda compartir un poco sobre la importancia de que las autoridades, las ONG y otros grupos, ya sean artísticos, culturales, tomen este tema de la tradición oral y trabajen contenidos con estos temas para que estos conceptos puedan llegar a más personas, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros por hacer?
cuando nosotros hablamos de cuentos, nos estamos moviendo a nivel de discurso. Y en política, el discurso que se maneja es una herramienta poderosa, porque de alguna manera te permite direccionar la conducta de las personas. Es decir, hacer que las personas procedan de acuerdo a los intereses que tú los tengas. Hijos de cuentos. La vida es un cuento. Cada quien está con su cuento. Este momento los de izquierda tienen su cuento, los de derecha tienen su cuento, los de centro izquierda tienen su cuento. Y cada quien desde el ámbito del discurso que manejan, tratan de dominar. Es decir, desde el cuento que manejan, tratan de dominar a los otros. De tal manera que el cuento nunca va a desaparecer. Está íntimamente ligado con los discursos que se manejan hoy en día. Ahora, generalmente se dice, bueno, los cuentos de tradición oral son ficciones, que se apareció el diablo, que se apareció el duende, que el duende se quiso llevar a esta chica, que había una palmera que estaba encendida y no se apagaba, etcétera, etcétera. Una serie de discursos fantásticos que cualquiera dice, no, eso es mentira. Es verdad, puede ser que sea mentira y que ese señor vio tal cosa. Pero es que no estamos, cuando hablamos de cuentos de tradición oral, no estamos poniendo en duda de que el señor haya visto o no haya visto al duende, haya visto o no haya visto el diablo. No nos interesa si lo vio o no lo vio. Lo que nos interesa es que aquello lo transmite de una generación a otra y de alguna manera nos proporciona un discurso que se va constituyendo en mecanismos de integración social. Por ejemplo, el diablo te va a coger o te va a llevar porque estás hablando mal de las otras personas. Es una forma de concebir el poder. Es decir, el poder como un mecanismo que te permite a ti, a través del miedo, a través del temor, orientar tu conducta. O Dios te va a castigar, el santito, el famoso cuento de aquel señor que ofreció 12 gallinas y un chivo para a San Pedro y a San Pablo porque le dio una buena cosecha. Y resulta que llegado el momento no le dio. No mató ni las gallinas ni mató el chivo. Y resulta que el siguiente año el señor le fue fatal en su finca. Perdió ganado, perdió producción, etcétera, etcétera. Y la de gente dice, no, fue porque le castigó San Pedro, le castigó San Pablo. Y por eso le fue mal a él. Ahora, de que le habrá castigado San Pedro, San Pablo, es intrascendente. Lo trascendente, lo importante, lo que realmente podemos rescatar de aquello, es que ese tipo de moral es el castigo. Si usted hace esto y recibe su premio, y si no hace esto, recibe el castigo. En filosofía hablamos de la moral del esclavo. Es decir, aquel que actúa en pos de un bien porque es obligado, es coaccionado. Pero en cambio, aquel que actúa en pos del bien porque decidir actuar bien es fruto de la razón que te guía y realizar en consecuencia aquello que te construye como persona, eso es una moral de hombres libres. Hay que tener muy en cuenta entonces que los cuentos de tradición oral no son simple y llanamente discursos fantásticos, sino que son discursos que nos pueden decir, nos pueden orientar sobre la forma como el hombre concreto concibe su existencia y la relación que tiene con los demás. Muchas gracias, Gonzalo, qué interesante. Quisiéramos invitarlo en este momento a que nos pueda compartir o dar lectura de un fragmento de este libro. Bueno, aquí hay un cuento. ¿Cómo se llama? Que justamente alude al nombre de... el cuento se llama La noche en que el río se hizo de oro. Aquí en el Carmen hay un sector
rural que se llama justamente Río de Oro. Y narra la historia de unos jóvenes virtuosos que despertaban a la vida y obviamente, y por otro lado, un padre tradicional. Tenían una tolita, por la cultura jamacuaque habitó este sector, como conocen muy bien los historiadores, y dejaron las famosas tolitas por ahí. Dejar las tolitas, pues, los hombres de hace unos 40, 50 años atrás tenían cierto temor, pero los jóvenes siempre tienen ese espíritu aventurero y querían saber qué había allí. Pues resulta que, pese a que el padre de este joven decía que no se meta con ese tipo de cosas, el joven lo hizo en un momento en que su padre no estaba en la finca, se había ido a la capital. Y cuando excavó la tola, encontró una gran vasija de barro llena de oro. Cuando iba atravesando el río del sector para llevarlo allá a la casa, resulta que aparece una ola en pleno verano, que es bastante difícil que lo haya, una gran ola que arremetió contra la barca y también, obviamente, conllevó a que se estrelle contra una piedra y se rompió la vasija. Entonces, como era de noche, al derramarse el oro, el río empezó a brillar bajo la luz intensa de la luna. Y por eso, de ahí el nombre Río de Oro. Y al final del cuento, desencuentra lo que el contador de cuentos dice. Y al final del cuento, con gran lucidez, aún conserva en su mente, se refiere al joven, cuando ya habían pasado 2 años, con gran lucidez, aún conserva en su mente cómo milagrosamente pudo salvar su vida. Recuerda la enorme luna llena y el gran río que en esa madrugada, para codicia de los hombres, se transformó en un imponente río de oro. ¿Qué nos trata de decir en definitiva el Tintiliano, que es el joven que luego, cuando pasaron 2 años, entendió muchas cosas? En definitiva, Tintiliano, a esas alturas de su vida, cuando habían pasado 2 años, mire la riqueza como elemento de perversión, como exaltación de los impuros deseos, como algo que no se llevará a la otra vida, como algo que se quedará aquí. La vida y la muerte intrínsecamente unidas, y el ser y el tener como separados. La abundancia material, es decir, el tener, no da más valor al ser humano. Es la interpretación que se puede sacar pues, de este cuento. Muchas gracias, don Gonzalo, qué interesante. Cuéntenos dónde podemos conseguir el libro. Y adicional también, ¿dónde podremos conseguir el libro? Hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. En la línea de los cuentos de tradición oral, tengo estos 2 libros. Uh-huh. Y se agotó. Hay cuentos que parecen chismes. Oh. Hay cuentos que parecen chismes, pero hay chismes que no son cuentos. O al revés. Hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. Exacto. Este nombre no sabe quién se lo ocurrió. Es un trabalengua, yo creo, a propósito. ¿Sabe a quién se lo ocurrió este cuento? ¿A quién? El doctor Medardo Mora Solórzano. Ah, ¿de verdad? Oh. El ex rector de la Universidad Laica. Ajá, sí. Dice, póngale ese nombre, me dice. Hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. Es una edición que la elaboró Mar Abierto y que se agotó. Muchos han pedido que se vuelva a editar. Ahí se encuentran solamente los cuentos. En el nuevo libro sobre tradición oral y específicamente sobre cuentos, La Murga del Mal, ahí pueden encontrar también los cuentos. Y adicionalmente van a encontrar la interpretación. Es decir, 2 cosas a la vez. Sí, 2 cosas a la vez. El libro anterior y también las interpretaciones, que es lo novedoso y que de alguna manera orienta al lector sobre lo que los cuentos de tradición oral nos quieren decir. Por supuesto. Y además que también para el ámbito educativo es súper funcional, porque a partir de esta interpretación que se realiza desde la filosofía, desde el pensamiento, pues se pueden generar muchas actividades, ¿no? con los chicos. Entonces es un libro muy, muy recomendado.
Esperemos que haya una segunda entonces edición del otro libro. Le cuento que del libro Hay chismes que parecen cuentos. Algunas personas habían estado preguntando en nuestro tambo si lo teníamos, si sabíamos dónde se podían conseguir, y me alegró mucho eso, pues de que haya como ese interés de poder leer un poco más sobre lo que se está escribiendo sobre la tradición oral. En este momento, por ejemplo, dado que usted toca el asunto educativo, el ámbito de la investigaciones correlacionales, es decir, que tratan de trabajar relacionando dos variables y usando dos variables. Justamente estoy trabajando en mi línea de investigación ya definida, es la tradición oral y específicamente el cuento de tradición oral. Por ejemplo, el cuento de tradición oral de desarrollo de pensamiento crítico. Es decir, los cuentos de tradición oral utilizados para desarrollar pensamiento crítico en los jóvenes. Hay que tener presente que el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en nuestros jóvenes es bastante escaso. Y lo que se buscaría justamente es hacer uso de los cuentos de tradición oral para desarrollar justamente esa facultad, esa capacidad de la cual los jóvenes carecen en alguna medida. Es muy interesante. Ya se ha hecho algunos que otros 8 publicaciones hace aproximadamente unos 2 meses. Justamente salió una publicación, un artículo científico que publiqué en la Universidad de Chile, justamente a raíz de una conferencia que me pidieron que dé sobre cuentos de tradición oral y desarrollo de pensamiento crítico. Salió un buen artículo, pero sin embargo, como usted sabe, el conocimiento es infinito y generalmente se lo va ampliando más. En este momento estamos trabajando en ese ámbito de tratar de utilizar los cuentos de tradición oral para desarrollar pensamiento crítico, y por otro lado, pues también otra investigación que estamos realizando es no quedarnos solamente con los 40 cuentos recopilados, sino que vamos a realizar una recopilación mucho más amplia, y esperamos que de aquí a 1 año y medio tengamos ya un segundo libro de cuentos tradicionales de nuestra zona, específicamente del Cantón del Carmen. Específicamente del Cantón del Carmen. Ahora, yo le digo, mi estimada Juliana, hay cuentos que son propios, nacidos aquí del Carmen. Indudablemente hay una gran cantidad de esos 40 cuentos que ustedes podrán encontrar en la Hamburguesa del Mal, que han nacido aquí del Carmen, de sectores específicos, y que se pueden dar nombres de personas, aunque en el cuento no se dice, el dicho dice, se dice el milagro, pero no el santo. Del santo. Sí, eso es. Bien, y de tal manera que, pero hay otros que son cuentos que se los he escuchado también en otro lado. Por ejemplo, en Puerto Viejo, en Chone, se los he escuchado. Incluso hay cuentos que en Europa se los ha escuchado. Pero la novedad es que al ser narrados aquí en el Carmen y adquirir las particularidades del Cantón del Carmen, ya pasan a formar parte de nuestra tradición. Eso es. Pues ya le metemos el verde, que le metemos lugares específicos, etcétera, etcétera. El duende, por ejemplo. El duende, que aquí en el Carmen hay algunos lugares en donde se ha querido llevar chicas el duende. El duende no es un personaje aquí de Manabí, del Ecuador, ni del Carmen. El duende tiene un nacimiento en la tradición nórdica europea. Pero sin embargo, aquí en el Carmen también hablamos del duende, de la chica que el duende se quiso llevar. Pero aquí ya le ponemos, pues, no, acá el duende se quiso llevar a la chica Juliana Marcillo, ¿verdad? Está muy simpática, y como el duende es un mujeriego y anda por ahí enamorando, entonces trató de llevársela. Le gustan las de pelo largo, dice. Y como ella estaba ahí, esto ya le ponemos nombres y apellidos y cosas así. Y así es. Y vuelven los cuentos a adquirir vida, a adquirir vigor y a constituirse en mecanismos de integración social. Estamos llegando al final ya de nuestra entrevista, y antes de que nos vayamos y antes de que lo dejemos ir, don Gonzalo, quisiera pedirle que nos pueda compartir un libro, cualquier libro que usted haya leído y que cree que puede incentivar a la lectura a alguien más, que todavía pues no explora o todavía no llega al mundo
de la palabra escrita. Créame que yo a lo largo de mi vida he leído muchos libros y a medida que así mismo he ido avanzando en el conocimiento, libros que me han fascinado en su momento, pues los he cambiado de opinión y ya los he dejado de leer. Sin embargo, hay un libro de cuentos que en ese entonces, me acuerdo cuando yo tenía unos 17, 18 años, lo leí, que se llama Los que se van. Los que se van. Es una colección de cuentos del Ecuador, escritos no por una sola persona, sino que es un conglomerado de escritores ecuatorianos y que nos dan de alguna manera ciertas pautas para aquellos que les interesa empezar por el mundo del cuento, pues van a encontrar bonitos episodios que pueden inspirar justamente para que puedan escribir, no sé, cuentos que se van, escrito por Demetrio Aguilera Amado, por ejemplo, Joaquín Gallego Lara y Enrique Silver. Son miembros llamados del Grupo Guayaquil. Entonces es una colección de cuentos tradicionales que de pronto se cuenta. Ahora usted que me hace esa pregunta, me hacía la pregunta de dónde nació la afición. Bueno, ahí también está una de las razones por las cuales sentía afición por los cuentos. Es que uno se identifica con aquello que escucha en su diario vivir. Yo crecí diciendo que mis vecinos contaban cuentos, en mi casa contaban cuentos, yo vivía ese mundo de cuentos. Y luego en el colegio, cuando tuve como maestra, hay una profesora muy conocida, llamada Ramonita Intriago, profesora de Chone, creo que es muy buena. Me despertó en mí el gusto por los cuentos. Otro profesor que me da literatura, el profesor Henry Choe, muy buen profesor, y despertó mucho ese amor por la literatura. Y justamente en ese ámbito de los estudios secundarios, pues leí este libro, pues de estos escritores ecuatorianos, de Enrique Aguilera Amado. Eso es. Y me identificaba con aquellos, y en consecuencia, pues luego al pasar los años he vuelto a los cuentos y a tratar de ver qué es lo que nos quieren enseñar los cuentos. Eso es cuentos cargados de un cúmulo de enseñanzas, cosas que en vigilia los seres humanos no queremos contar porque nos da vergüenza, nos da miedo, pero en el interior esos miedos viven, y es a través de los cuentos como nosotros de la fantasía utilizamos. Muy bien. Esperamos que ya cuando las cosas estén más tranquilas, pues podamos tenerlo personalmente acá en Manta y se pueda hacer la presentación del libro formal, digamos, y de forma presencial. Ojalá se pueda dar en algún momento. Agradecemos mucho a quienes nos han acompañado, a quienes han llegado hasta aquí, hasta este momento. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de diálogo, donde en cada sesión aprendemos cosas nuevas y tenemos recomendaciones nuevas de lecturas, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Gonzalo, mucho éxito con su libro, seguro tendrá un largo recorrido. Muchas gracias, Juliana. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación.